Terremoto en Marruecos deja más de 2,000 muertos. Nueva jornada de violencia azota Colima. Detienen al ex jefe de gabinete de Tepic, Nayarit, por violencia intrafamiliar y amenazas. Omar García Harfuch deja la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Detienen a otro funcionario público relacionado con el feminicidio de la joven Ariadna Fernanda. Miles de afectados por el paro de la ruta México-Tizayuca tras el asesinato de un chofer. Muy buenas tardes, gracias por seguir en Foro, ya lo saben, un canal de N+. Yo soy Paula Becerra, qué gran gusto saludarles, les tengo las noticias más importantes de este sábado 9 de septiembre. Vamos a arrancar porque una auténtica noche de pesadilla vivieron millones de personas en Marruecos tras registrarse el peor terremoto de su historia. Un poderoso movimiento de magnitud 6.8 sacudió de forma típica el país africano. También, hay que decirlo, se sintió en Portugal y en España, esto en Europa. El Ministerio del Interior reporta más de 2,000 personas muertas. Imagínense qué tragedia. Y 2,000 personas más resultaron heridas. La mitad de ellas hasta el momento están reportadas como graves. Y otras miles de personas se levantaron de sus camas para ponerse a salvo en la ciudad turística de Marrakech, que es visitada por más de 2 millones de personas cada año. Esta ciudad antigua amaneció en shock al ver que su famosa mezquita, la Koutoubia del siglo XII, sufrió severos daños. Rescatistas, trabajan para llegar a las comunidades aisladas a través de caminos prácticamente llenos de rocas. El rey Mohamed VI ordenó a las Fuerzas Armadas su movilización vía aérea y terrestre para apoyar a los miles de afectados. ¡Ostras, un terremoto! Y justamente así fue el momento exacto de este terremoto que dejó sin nada a miles de personas. Turistas y residentes se refugiaron en una famosa plaza de Marrakech. Autoridades declararon 3 días de luto mientras continúan los trabajos para rescatar a muchas personas que continúan atrapadas. Las imágenes muestran cómo los habitantes salen aterrados de sus casas. Estas son imágenes de instantes después del sismo. Se ve a la gente afuera de sus casas e incluso algunas todavía corriendo, mientras aún hay polvo de los inmuebles que se derrumbaron, la gente confundida y conmocionada en las calles, donde algunas permanecieron durante muchas horas ante el temor, claro, de las réplicas. C'est passé quoi? Horas más tarde, los bomberos del pueblo Moulay Ibrahim, cerca de Marrakech, trabajaron para rescatar a las personas atrapadas bajo los escombros. Y es que múltiples inmuebles de la zona quedaron prácticamente destruidos y sus habitantes no tuvieron tiempo para salir ante la magnitud del sismo.
Los daños en la Medina de Marrakech siguen sin ser cuantificados. Las autoridades temen grandes afectaciones en este espacio que cuenta con la denominación de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Uno de los edificios de gran valor patrimonial que resultó afectado, se los decía hace un rato, es la Kubaba Ad-Din. El gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lamentó la muerte, la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por el sismo en Marruecos. La dependencia extendió sus condolencias al pueblo de ese país, especialmente a los familiares de las víctimas. La Cancillería también señaló que la Embajada de México da seguimiento a la situación allá en Marruecos y que hasta el momento no se registran mexicanos afectados o que requieran algún tipo de asistencia consular. En caso de requerir ayuda, los connacionales se pueden comunicar al teléfono que está en pantalla, el más 212 61 0 21 3000. Bueno, ya son bastantes horas después de este primer movimiento telúrico, pero la situación en Marruecos sigue complicada. Julia Menéndez, tú estás allá, tienes más información desde Marruecos. Platícanos cómo va la situación. Julia, bueno, han pasado más de 24 horas desde este terrible suceso y es que... Sí, ¿me escucháis? Escuchamos, adelante, Julia. Han pasado ya más de 24 horas desde este... Sí, ¿me escucháis? Sí, te escuchamos, Julia, adelante, platican. ¿Me escucháis? Sí. Bueno, parece que estamos teniendo problemas con la comunicación. Han pasado más de 24 horas desde este... Julia, adelante. Estamos teniendo retraso en un delay por las horas de distancia. Terrible suceso. Continúo diciendo que seguimos en estas labores de búsqueda de supervivientes. Ahora mismo nos encontramos en Asni, una población pequeña donde muchísima gente se encuentra conviviendo en la calle, familias, niños, mujeres, que a las autoridades les preocupa muchísimo cómo van a asistir en estos días venideros. Por eso los militares han venido a esta zona para construir un hospital de campaña que poco a poco va asistiendo a todas estas familias con agua, con comida, con ropa, para poder ayudarles en estos momentos tan duros donde han perdido sus casas y donde por miedo no volverán a entrar hasta que las autoridades les vuelvan a dar ese aviso. Como les decíamos, hay más de 2.000 personas fallecidas y más de 2.000 desaparecidos, más de 2.000 heridos, perdonen. Recordamos que este terremoto es uno de los más potentes en la historia reciente del país, y es que Marruecos acaba de dictaminar 3 días de luto después de este suceso. Claro. Julia, dinos una cosa, ¿ha habido algún tipo de réplicas? Nosotros llevamos aquí todo el día y de momento no hemos visto ningún temblor, no ha habido ninguna réplica tras lo ocurrido el día anterior. De acuerdo. Julia Menéndez, desde Marruecos te agradecemos mucho, ya lo estás diciendo, por allá son las 12 de la noche con 8 minutos en estos momentos, ya es domingo 10 de septiembre, son más de 2.000 muertos los que reporta el gobierno marroquí, como decías, más de 2.000 personas heridas y todavía faltan cuantificar, hay muchas personas desaparecidas, desde luego volveremos contigo más adelante. Gracias, Julia. Complicado. Bueno, y aquí en nuestro país, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que se cumplimentó, en reclusión una nueva orden de aprehensión contra el fiscal de Morelos, Uriel N. Esto por su probable participación en la comisión del delito de feminicidio en su calidad de auxiliador. Agentes de nuestra Policía de Investigación